Entonces comenzamos de forma oficial nuestro seminario de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Melissa Olivelli. Como saben, este seminario va a ser grabado para que estará disponible en la página web de la escuela. Eh, Bien, la doctora Olivelli es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es también doctora en nuestra casa, doctora en Ciencia y Tecnología de Mención Química por la UNSAM. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta en microbiología ambiental, también de la carrera de Ingeniería Ambiental. Todo muy ambiental casi. Entonces, su especialidad, bueno, recién justo estábamos comentando con Melissa que ha cambiado un poquito su rumbo, comenzó en temas vinculados con remediación ambiental a través de procesos de absorción, mediados por arcillas, biomasa, etcétera, y derivó un poco, pero siempre trabajando en ámbitos dentro de la microbiología, a estudiar en la actualidad el efecto de ciertos contaminantes emergentes sobre el ciclo de carbono, en particular en tierras de humedales y específicamente en la zona del delta de Paraná, un tema que carbono en la recuperación de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero más importantes que tenemos. Bien, pero yo no voy a hablar más, así que le voy a dejar lugar a todos los micrófonos. Y bueno, nada más adelantar. Melissa también en algún momento nos va a comentar algo sobre un proyecto muy interesante que tiene con unos colegas de Inglaterra, del Reino Unido, y sobre un workshop que está armando. Así que después comentarnos un poquito sobre eso. Bien, Perfecto. dicho esto, adelante Melissa, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, eh, ¿Ahí se ve bien? Bueno, si hay algo que no se ve, o pasa algo con la presentación, me avisan porque por ahí yo no me doy cuenta. O si se corta. Bueno, cualquier cosa te aviso. Dale, dale. Bueno, acá en el Y instituto, y actualmente estoy trabajando en el estudio de lo que es el ciclo del carbono en humedales y particularmente cómo mm, los suelos productivos, o sea, en áreas donde hay ganadería, pueden afectar este ciclo del carbono y en particular cómo es la incorporación, el efecto de la hidrológica de los humedales puede también contribuir a la movilidad de estas drogas y cuál es el efecto que tiene esto en el ciclo del carbono. A mí me aparece de vez en cuando un cartel que dice que mi conexión es inestable, así que no sé si se corta o algo, repito, vuelvo para atrás o algo, me avisan. Este proyecto estuvo, o sigue estando en realidad financiado en parte, obviamente, por los instrumentos de financiación internacional de la Universidad de East Anglia a través de la Royal Society, y eso nos permitió también hacer intercambios y ciertas cosas que voy a comentar ahora. Bien, ¿qué es un ciclo de un elemento? ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Básicamente es un ciclo donde están involucrados procesos biológicos y procesos químicos, y son aquellos elementos que nosotros conocemos esenciales para la vida, como el carbono, el azufre, el nitrógeno, el hierro. Hay otros, muchos más elementos que tienen ciclos, obviamente, combinados entre procesos biológicos y procesos químicos, pero uno de los más importantes que a nosotros nos interesa particularmente es el carbono, porque es el responsable de lo que son los gases de efecto invernadero, donde acá tenemos un ciclo, digamos, muy, muy básico, que está
los organismos biológicos que tienen en su responsabilidad el reciclado de la materia orgánica, y eso va a ser responsable de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque no lo hacen a propósito, en definitiva. ¿Puede ser que hay un micrófono abierto? Sí. A ver si yo puedo silenciar. No, no lo puedo silenciar. Ahí está. Perdón. Entonces, esta, esta actividad microbiana es la que, en definitiva, a través del reciclado de la materia orgánica, puede generar metano y dióxido de carbono, que son dos de los gases de efecto invernadero que podemos encontrar. El problema es cuando este ciclo se ve afectado, se ve exacerbado de alguna manera, y estos gases se liberan en forma exacerbada, ¿sí? O aumentada a la atmósfera, y ahí es donde se produce lo que nosotros llamamos como efecto invernadero. Pero estos gases siempre fueron liberados por parte de los microorganismos como parte del reciclado de la materia orgánica. Entonces, tenemos una zona de este ciclo que es una zona oxigénica, ¿sí? Donde van a participar las plantas, como ya sabemos, que son los grandes fijadores de dióxido de carbono, y una parte anoxigénica donde entran en juego toda la parte que nosotros podemos entender como zona anaeróbica o zona anegada de agua, y donde se encuentran todos estos microorganismos con nombres raros en los cuales no me voy a meter. Entonces, ¿qué pasa en los humedales cuando hablamos de carbono? Los humedales son grandes sumideros de carbono, como ya conocemos, y el carbono puede tener un origen autóctono o un origen alóctono. Ese origen alóctono tiene que ver con escorrentías, que tienen que ver con el proceso hidrológico, ¿sí? O con inundaciones, donde viene carbono de suelos, o sea, depósitos que se van almacenando río abajo y quedan en los humedales, y ese es el carbono que después va a formar parte del stock de carbono de ese humedal, pero es carbono que es alóctono. El carbono autóctono es aquel carbono que está siendo fijado por la biota que está en ese humedal, y todo el carbono que es fijado por las plantas de alguna manera termina siendo almacenado en los suelos. Ahora bien, ¿qué pasa con ese carbono en los suelos? Ese carbono en los suelos procesos climáticos adversos que, bueno, no dejan de ser parte de perturbaciones. Cuando uno habla de actividades sobre una perturbación, y es un área de estudio bastante importante porque nos permite, en todo caso, adoptar los humedales y que la perturbación sea de la menor manera posible. Entonces, o, o afirmaciones que nosotros sabemos de los humedales y que tienen que ver con los humedales como sumideros de carbono y los humedales como fuente de gases de efecto invernadero. Por un lado, sabemos que almacenan carbono, que son sumideros de carbono, que amortiguan inundaciones, amortiguan la contaminación, son importantes por la diversidad biológica. Y algo muy importante que muy poco se sabe es que la oxidación del metano producido se realiza in situ. O sea, yendo un poco, ahora vuelvo sobre este punto, pero yendo un poco a que los humedales son fuente de gases de efecto invernadero, siempre está ese, ¿no? En general es oxidado in situ por las bacterias que comen metano. Entonces, si nosotros pensamos en un humedal prístino, perturbación, ese humedal, si bien libera metano, ese metano probablemente no tenga un efecto contraproducente como gas de efecto invernadero en la atmósfera, sino que es un metano que forma parte del ciclo del carbono. Entonces, muchas veces se habla de los humedales, lo hemos escuchado, no nosotros, digamos, dentro de nuestro instituto, pero en lo que es la divulgación, se ha escuchado que los humedales son malos, entre comillas, porque liberan metano, que es un gas perjudicial. Pero poco se sabe esto
justamente este metano no afecta, digamos, a la atmósfera, a menos que sea un metano de un humedal que sí está perturbado. Bien, otra cosa que sí es importante saber de los humedales es que liberan dióxido de carbono en épocas de sequía. El humedal, cuando se lo seca, de alguna manera, ya sea por la formación de un dique, el 2020, hasta fines del 2022, tenemos grandes emisiones de dióxido de carbono. Después hay otra afirmación dando vueltas por ahí que saqué por internet que decía que si se los emplea para suelos agrícolas se captura carbono en el suelo. Eh, Esto es discutible, sí y no, en realidad, pero obviamente que usar un humedal para un suelo agrícola, obviamente que no es, no deja de ser una perturbación. Entonces, esta captura de carbono es una captura de alguna manera artificial o falsa, si se quiere decir, porque no es lo mismo tener obviamente un pastizal natural en un humedal que sacar ese pastizal para poner plantación de forraje para ganado o soja, por ejemplo, ¿no? Bien, todas las actividades antropogénicas que tenemos dentro de los humedales van a tener un efecto directo o indirecto en lo que es la emisión de gases de efecto invernadero y obviamente todo lo que conlleva el cambio climático también tiene un efecto en los gases de efecto invernadero, como por ejemplo las épocas de sequía. Perdón. Bien, particularmente hablando de los humedales del delta del Paraná, tenemos tres actividades principales que son la ganadería, la silvicultura y la agricultura, y tenemos tres interrogantes también, donde podemos preguntarnos si los humideros bajo este tipo de actividades son, perdón, si los humedales bajo este tipo de actividades son sumideros de carbono, emisores de carbono, o si tenemos un balance neto de carbono y bajo qué condiciones. Entonces, todo esto no puede contestarse si no se aborda la temática desde un aspecto interdisciplinar, donde podemos o donde debemos evaluar lo que son las transformaciones abióticas, debemos evaluar las condiciones redox del ambiente, ya sea si tenemos grandes contenidos de agua o de humedad que van a hacer que la oxigenación sea menor, o si tenemos donde vamos a tener mayores condiciones de oxigenación. Obviamente que las propiedades del tipo de suelo, o sea, las propiedades mineralógicas, van a influir un montón en esto, las actividades antropogénicas como perturbación, las comunidades microbianas, no micorbianas, como dice ahí, perdón, y el clima van a afectar, ¿sí? O van a formar parte de este estudio interdisciplinar que nos va a permitir contestar si o una actividad antropogénica van a actuar como sumideros, como emisores o como carbono cero, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las comunidades microbianas que nos dedicamos es el estudio entre la batalla entre autótrofos y descomponedores. No solo las plantas van a fijar dióxido de carbono de la, sino que también tenemos un montón de microorganismos autótrofos que fijan de carbono que tenemos en un humedal. Y digo la batalla entre autótrofos y descomponedores porque microorganismos descomponedores son los responsables del reciclado de esta materia, sea que se ven exacerbados por alguna actividad antropológica o siguen su curso natural. ¿Cómo vamos a interrelacionar todo esto que mencionamos? Cuando nosotros tenemos carbono en el suelo, estos carbonos están en agregados, que estos agregados pueden ser más o menos estables dependiendo de las condiciones físico-químicas. Todo esto además puede generar una estructura de poros que va a ayudar de nuevo a convertir esta materia orgánica en algo más o menos estable. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de materia orgánica estable o no estable? Nos referimos a que es una materia orgánica que puede estar fácilmente degradable por parte de los microorganismos o es una materia orgánica que es recalcitrante, que es una materia orgánica que los microorganismos no pueden degradar porque está protegida de alguna manera.
Ahora vamos a ver qué tipo de protecciones puede tener la materia orgánica en contra de la degradación microbiana. Entonces, todo lo que es la solubilización, la difusión, la reestructuración de poros va a tener que ver entonces con el clima, con la mineralogía del suelo, con las actividades, con el tipo de ecosistema. Todo esto va a influenciar en lo que son las interacciones entre materia orgánica, microorganismos y minerales del suelo. Entonces, acá hay un esquema que me pareció muy útil y muy lindo, que está sacado de un trabajo que no, obviamente no es nuestro, pero donde muestra lo que es el reciclado de materia orgánica y cómo esta materia orgánica se encuentra en parches y cómo todo esto puede estar asociado a las raíces de una planta, y las raíces de una planta tienen estos parches en su composición, perdón, la rizósfera tiene en su composición estos parches de materia orgánica donde va a haber mineral interrelacionado, de manera que tenemos un reciclado de materia orgánica de manera natural. Acá tenemos un esquema un poco más aburrido, donde en realidad lo que esquematiza es qué pasa con la encontrar dos tipos de minerales, donde el delta del Paraná se caracteriza por tener de esos dos tipos de minerales, que son los óxidos de hierro, y asociarse a la materia orgánica y van a formar complejos mineral, materia orgánica, donde va a proteger a esa materia complejos o esos agregados están en condiciones de oxigenación. Entonces, cuando, perdón, cuando están en condiciones de desoxigenación, cuando estos complejos están bajo grandes cantidades de agua, donde estamos en la presencia de un humedal que no está perturbado, donde no hay sequía, las arcillas protegen a la materia orgánica en un estado de anoxigenia. Cuando estamos en un estado de donde hay grandes cantidades de oxígeno y pocas cantidades de agua, esta materia orgánica está susceptible a la degradación por microorganismos. Ahora bien, el otro mineral importante que mencioné son los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro tienen un comportamiento al revés en lo que refiere a la protección de materia orgánica. Los óxidos de hierro van a proteger a la materia orgánica en aerobiosis y la van a de alguna manera desestabilizar cuando estamos hablando de materia orgánica asociada a óxidos de hierro en anaerobiosis. Entonces, ¿qué pasa en los humedales? En los humedales, cuando estamos en presencia de agua, los óxidos de hierro de alguna manera se van a asociar a la materia orgánica y esta materia orgánica va a ser atacada por microorganismos que se llaman hierro reductores, y lo que van a hacer es solubilizar esos óxidos de hierro y básicamente se van a comer esa materia orgánica. Entonces, los óxidos de hierro protegen en aerobiosis y vuelven susceptible a la materia orgánica en anaerobiosis, y lo contrario pasa con las arcillas, que son quienes protegen la materia orgánica en anaerobiosis. Entonces, como verán, esto es un equilibrio súper dinámico y súper complejo, donde y negros, sino que son todos grises y todo depende de un montón de factores fisicoquímicos de lo que pasa particularmente. Y además, debido a este tipo de complejidad del sistema, va a tener sus particularidades y es muy difícil cuando se trabaja en humedales hablar de generalidades. Si bien generalidades, cuando hablamos de este tipo de procesos tan puntuales, va a depender muchísimo de las condiciones fisicoquímicas de cada humedal. Entonces, justamente lo que nosotros hicimos fue evaluar en un contexto productivo de suelos ganaderos el caso de dos campos y cómo se comportaban los gases de efecto invernadero en esos campos, y qué rol tenían, por ejemplo, los stocks de carbono, cómo iban variando esos stocks de carbono a lo largo del tiempo. Lo que se hizo fue a lo largo de varios meses, entre julio del 2022 hasta marzo del 2023, hicimos muestreos quincenales
o sea, cada 15 días íbamos al campo y medíamos los gases de efecto invernadero en varios sitios, digo varios sitios, en realidad en varias condiciones. Teníamos dos campos, el sitio R y el sitio S. El sitio R es un campo de la zona de Villa Paranacito, el sitio S es un campo de la zona de Ceibas. El sitio R tiene una vegetación más que nada nativa, con baja carga ganadera, y el otro tiene una vegetación nativa con algunas exóticas y tiene una carga ganadera mayor. Lo que se hizo fue justamente como los gases de efecto invernadero y todo lo que es el ciclo del carbono, en influencia con las interacciones con los minerales de lo que es la materia orgánica, tiene que ver con la oxigenación. Se evaluó las emisiones de gases de efecto invernadero en la topografía del terreno. Quiere decir que se evaluó en la zona alta del humedal, en la zona media y en la zona baja, ¿sí? O que en general está completamente tapada por agua. En el otro campo, en el sitio R, si bien se analizó también una zona alta y una zona baja, lo interesante fue que pudimos hacer una clausura bastante. Entonces tuvimos dos condiciones para poder evaluar cómo la perturbación de la ganadería afectar esos gases de efecto invernadero, donde se evaluó entonces los gases en una clausura y en un lugar donde había ganado, en el alto y en el bajo, donde se supone que había agua. Y entonces digo se supone porque tuvimos la particularidad de que tuvimos condiciones de muy alta sequía. Cuando fuimos en los primeros muestreos preliminares en invierno, en julio del 2022, obviamente había un montón de agua. Cuando empezamos a ir en septiembre nuevamente, eh, empezamos bueno, notamos que había agua, pero ya en octubre la cantidad de agua empezó a bajar y en noviembre directamente los humedales estaban completamente secos. Entonces, desde noviembre hasta marzo hicimos un trabajo, obviamente súper interesante, pero en una condición muy particular, que era una condición de sequía. Entonces, los resultados, si bien hay algunas cosas que se pudieron eh, concluir, algunas cosas dieron quizás al revés de lo esperado justamente por esta condición climática. ¿Cuáles fueron nuestras hipótesis de este trabajo? Que los campos que presentaban disturbios iban a presentar una mayor cantidad de emisiones de gases que los campos sin disturbios. ¿A qué nos referíamos nosotros con disturbio? En este caso, a la presencia de ganado, básicamente. Por otro lado, también planteamos que las emisiones iban a ser mayores en humedales que tuvieran una modificación del régimen hidrológico. De nuevo, ¿a qué nos referimos con modificación del régimen hidrológico? Nos referimos a humedales que pueden llegar a tener, por ejemplo, endicamientos, entonces la humedad del humedal va a ser menor. Pueden llegar a tener canalizaciones donde se altera entonces el régimen de crecida del humedal y de zona media inundable. Puede ser que tengan endicamientos alrededor y entonces es un campo que, si bien no tiene modificaciones per se, tiene modificaciones en los campos vecinos, ¿sí? Y por otro lado, planteamos que el mantenimiento o aumento de los stocks de carbono se van a evidenciar en humedales que son naturales, y que la carga ganadera entonces va a influir en mayor proporción que lo que es la influencia de las obras de manejo hídrico. Todo esto fue lo que planteamos, obviamente que muchas cosas eh, no se cumplieron debido a la condición de sequía. Básicamente fue que en un campo, a ver si puedo poner. Por ejemplo, esta línea azul representa lo que es la materia alta sin ganado. Y esta línea, por ejemplo, esta línea verde o celeste, esta que viene por acá, es cómo varió la materia orgánica a lo largo del tiempo de un campo en presencia de ganado de una zona alta. Entonces, lo que se vio es que en este lugar, por ejemplo, en esta zona alta, los stocks de materia orgánica fueron bajando a lo largo del tiempo, bajando, bajando, y nunca se recuperaron.
mientras que en el mismo lugar, pero sin presencia de ganado, sería como el control, lo que vimos es que la presencia de materia orgánica fue bastante constante y fue bajando. Esto tiene que ver con la sequía que hubo y después se fue recuperando eh, hasta alcanzar, digamos, niveles normales. Normales digo entre comillas porque son los niveles que tenía ese campo quizás en el verano del año pasado. Nosotros esto no lo hicimos, quizás estaría bueno poder completarlo desde un verano hasta otro verano, pero bueno, son muestreos muy caros, requieren de mucha movilidad y a veces el financiamiento no lo hace posible. Pero lo que es interesante destacar de esto es que básicamente lo que pasa es que cuando tenemos ganado de por medio, los stocks de carbono cuestan mucho recuperarse. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver no solo con el pisoteo y la compactación del suelo, y entonces eso dificulta la incorporación del carbono al suelo, sino que también tiene que ver con que el forraje que crece, las especies nativas de vegetación que crecen ahí, crecen y se pueden mantener reabasteciendo de carbono al suelo, mientras que si la vaca está todo el tiempo, se va a comer ese forraje que va creciendo y no llega nunca a incorporarse como stock de carbono del suelo. Eso es lo que pasó en el sitio R. Ahora, estas tres rayas que ven acá, estos tres colores, la naranja, la verde y la marrón, que está tapada por esta verde de acá, si observan, lo que se ve es como una constante, no hay mucha variación del stock de carbono. Y esto tiene que ver justamente con esto que hablábamos de la sequía. Básicamente ese campo fue un campo que estaba muy, muy, muy deteriorado. Al principio estaba muy deteriorado por la carga ganadera y luego por estar afectado, o sea, el humedales estaba completamente seco, entonces lo que pasó fue que los ciclos biogeoquímicos de ese sitio claramente ni siquiera están activos como para ver un cambio eh, en los stocks de carbono. De hecho, cuando nosotros evaluamos los gases de efecto invernadero, no solamente evaluamos los stocks de carbono, lo que pudimos ver es, bueno, esto no les comenté, pero les quiero comentar una fotito que hay acá abajo que representa la técnica que se usó para medir los gases de efecto invernadero, que es a través del sistema de cámaras estáticas. Estas cámaras fueron colocadas a lo largo de todos esos estratos y todos los sitios que fueron mencionados, y a lo largo del tiempo se van tomando muestras de los gases, y esos gases después son medidos por CG masa acá en el laboratorio, y bueno, y se hacen los análisis y se confeccionan este tipo de gráficos donde se ve el acumulado de carbono, o sea, en términos de dióxido de carbono, por kilo del tiempo, ¿sí? En los 250 días más o menos que duraron las campañas. Y entonces lo que se ve en estos gráficos es que este campo que les mencionaba, que estuvo muy afectado por la ganadería al principio y por la sequía después, tuvieron una menor cantidad de gases de efecto, una menor cantidad de acumulación de liberación de gases de efecto invernadero. Y eso es porque justamente no tienen los microorganismos que van a liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera, no tienen que comer. No, directamente es como que no hay nada que puedan comer. Obviamente que hubo un aumento porque aumentan las temperaturas a lo largo del año, por el periodo estacional en el que empezamos y en el que terminamos, pero esas emisiones fueron menores que en el otro campo donde las emisiones estuvieron bien activas. Ahora, si vemos esta línea de acá, lo que podemos ver es que hubo un periodo de fijación de dióxido de carbono, donde las tasas acumuladas son negativas, y un periodo de poca emisión, y esto se debe a la recuperación del stock de carbono que pasó en el control del otro campo. ¿Por qué en el otro campo hubo una recuperación cuando se sacó al ganado y no hubo, digamos, una perturbación tanta de la sequía? Bueno, tiene que ver con el régimen hidrológico que tiene ese campo, que es un campo de campos que tienen diques. Entonces, lo que pasa en ese campo es que el agua entra, pero es como que queda acumulada y no puede salir. O sea, el régimen hidrológico está alterado, pero en una condición de sequía le beneficia en el sentido de que la humedad se mantiene más,
a diferencia del otro campo que al tener un régimen hidrológico no perturbado, el agua se va y se va. Y si no hay lluvias, no tenemos una renovación de lo que es el humedal, por así decirlo. Bien, entonces, lo que pudimos concluir básicamente es que, primero que fue el primer estudio que hicimos in situ, en campo, de las emisiones de este tipo de humedales, así que fue un gran logro para nosotros como grupo. Por otro lado, pudimos ver que los humedales naturales, o sea, el humedal natural sin las modificaciones, presentó esas menores cantidades de emisiones, pero eso tuvo que ver con las condiciones climáticas. Eh, si bien en ese lugar las emisiones se vieron afectadas más por una condición climática, en el otro campo, donde la condición climática fue de alguna manera mitigada por los diques de los campos, la presencia de ganado, y esto lo pudimos ver gracias a la clausura que nos dejaron hacer, que eso es otra cosa que no siempre se puede lograr porque tiene que ver con el productor y con las posibilidades que el productor, o las ganas a veces que el productor tenga de clausurar una parte de su campo para que las vacas no lleguen ahí. Entonces, esto de alguna manera representa la complejidad de la particularidad de cada sitio, y si bien pudimos sacar algunas conclusiones, obviamente no podemos generalizar a todos lados esto que pasa con los gases de efecto invernadero, porque es particular también del clima, del momento en que se toman las muestras, del lugar, pero sí podemos decir que como conclusión general, si el ciclo biogeoquímico está estable, está conservado, podemos decir que el ecosistema se conserva de mejor manera. En este caso, el ciclo biogeoquímico estaba activo porque había una cantidad de agua más o menos normal, le sacamos la perturbación que fue el ganado, y de esa manera pudimos ver que la captura de carbono por parte del suelo mejoró muchísimo respecto de cuando teníamos el ganado. Bien, ¿qué pasa respecto de los contaminantes? Porque cuando nosotros tenemos ganado, no solo vamos a tener la perturbación en sí de lo que representa tener a los animales en un campo, que va a tener que ver con la extracción del forraje, el reciclado de la materia vegetal y los stocks de carbono que varían en función de la compactación y la incorporación de las heces de los animales al suelo, sino también con los contaminantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contaminantes? Cuando medicamentos, como por ejemplo pueden ser antiparasitarios, como la ivermectina, que es un antiparasitario de amplio espectro que se usa muy ampliamente en la zona del delta, sobre todo porque al estar en contacto con agua los animales están a veces sometidos a mayor cantidad de parásitos y puede llegar a haber un mayor uso de este tipo de drogas. Eso es inyectado al animal y entonces una vez que el animal excreta, la ivermectina, por ejemplo, como tantos otros medicamentos, va a parar al suelo. ¿Y esto por qué? Porque los medicamentos están formulados en general para que salgan, o su principio activo, y perdón acá mi ignorancia porque no soy ni veterinaria ni toxicóloga, pero muchas veces los medicamentos están formulados a propósito para que no se metabolicen del todo dentro del animal, y en las excretas sale aproximadamente el 80% del medicamento como de la droga, el principio activo como se lo incorporó al animal. Entonces eso hace que se incorpore al suelo y ahí van a empezar a ocurrir todos esos procesos de degradación y de conservación de la materia orgánica que habíamos mencionado antes. Por ejemplo, en las zonas altas donde tenemos aerobiosis, la materia orgánica junto con el contaminante va a estar protegida de las bacterias, entonces no la van a poder comer a la materia orgánica y no van a poder liberar el contaminante. Y por otro lado, en la zona baja vamos a tener a las arcillas que en aerobiosis van a estar asociadas a esta materia orgánica susceptible de degradación por parte de los microorganismos. Ahora, cuando tenemos una época de inundaciones o cuando el humedal crece, cuando el agua del humedal crece, cuando cambia el régimen, lo que tenemos es que esta materia orgánica se puede incorporar al agua, ¿sí? Junto con el contaminante en general no solo está excretado en las heces, sino que
En particular, la ivermectina es hidrofóbica, por lo tanto se va a asociar a la materia orgánica, ¿sí? Va a quedar retenido en esa materia orgánica, y van a ocurrir los procesos contrarios a los procesos oxigénicos. En procesos de anoxigenia, lo que va a pasar es que los óxidos de hierro se van a liberar, perdón, se van a solubilizar, y las bacterias van a poder comer esa materia orgánica, liberando así el contaminante hacia el agua. Entonces, estos equilibrios de alguna manera están marcando la movilidad, ¿sí?, de este tipo de drogas hacia los cuerpos de agua. No voy a hablar de eso en este trabajo, pero en colaboración con otro grupo del instituto, con la doctora Aronson, y su grupo, lo que medimos es, por ejemplo, ivermectina en cuerpos de agua, eh, y detectamos grandes cantidades de ivermectina en cuerpos de agua del río Areco, por ejemplo, donde hay varios feedlots alrededor, y río abajo se detecta mucha cantidad de ivermectina porque los feedlots, cuando viene la crecida, rebalsan los canales que tienen los feedlots para todos los desechos, y eso va a parar al río, y entonces se encuentran grandes cantidades de ivermectina y de otras drogas y de otros antibióticos, tanto en agua como en sedimentos, como en plantas que son bioacumuladores también de este tipo de compuestos. Bien, entonces cuando vuelve la época seca, ¿sí?, luego de la inundación, lo que va a pasar es que la ivermectina va a quedar en solución, en el agua, asociada o no a materia orgánica, y los procesos de protección de la materia orgánica van a volver a tomar lugar o no, pero ya el contaminante... Bien, particularmente con la ivermectina hicimos un estudio en 3 campos ganaderos, para poder probar todas estas hipótesis de las que estamos hablando. Y bueno, estos son los 3 campos ganaderos en la zona de... Se tomaron muestras de la zona alta del humedal, la zona media y la zona baja. Y lo que se vio básicamente es que la ivermectina tiene una alta ambiente. Tenemos una cantidad considerable de ivermectina soluble, ¿sí?, que tenemos acá, que va a estar asociada a materia orgánica, y esa materia orgánica además puede ser soluble o no, pero además la ivermectina se asocia a materia orgánica soluble. ¿Y qué quiere decir esto? Que cualquier proceso de escorrentía va a poder llevar a la ivermectina hacia cuerpos de agua. Después hay algo interesante que tiene que ver con la parte baja de estas áreas que estuvimos estudiando, donde el hierro, la cantidad de hierro total, que tiene que ver con los equilibrios de esta materia o con la protección de esta materia orgánica, fue más o menos parecida en los 3 sitios, en la zona baja, en la zona media y en la zona alta. Ahora, si vemos la hematita, o sea, los óxidos de hierro como tal, en la zona alta son mucho mayores que en la zona baja. Y esto tiene que ver con que en la zona baja lo que está pasando es que esos óxidos de hierro son solubilizados para liberar a la materia orgánica. A su vez, lo que se ve es que la ivermectina total es mayor, o sea, los contenidos de ivermectina total son mayores en la zona baja. Esto tiene que ver con la asociación a la materia orgánica soluble y a la movilidad que tiene a través de la escorrentía, y a la poca estabilidad que tiene en función de la poca estabilidad que tiene la materia orgánica, por lo que se ve con la desaparición de la hematita. Entonces, sé que esto quizás es un poco técnico y específico y complicado, pero básicamente lo que vimos es eso, que la ivermectina tiene una alta movilidad en suelos, que básicamente se va por la escorrentía con el agua, a pesar de ser un compuesto hidrofóbico, y que el hierro está jugando un papel fundamental en esta movilidad de la ivermectina, porque justamente está pasando lo que nosotros predecíamos, que las bacterias oxidorreductoras están actuando y desestabilizando la materia orgánica. Bien, ahora, ¿qué efecto tiene esta ivermectina en el carbono y en el ciclo del carbono? Sabemos que es móvil, ¿sí?, pero no sabemos qué efecto tiene. Entonces, lo que se hicieron fue experimentos a lo largo de... no, en otra diapositiva lo puse, pero me olvidé de mencionar que todo esto es
parte de la tesis doctoral del estudiante Jonathan García Bolocuy, que creo que lo vi ahí conectado. Eh, Así que bueno, gracias a Jonathan también tenemos todos estos resultados. Entonces, ¿qué efecto tiene la ivermectina en el carbono de los suelos? Bueno, lo que hicimos fue evaluar durante 6 meses en mesocosmos, básicamente un mesocosmos es un frasco donde hay suelos contaminados y suelos sin contaminar, y reproducimos las condiciones del humedal a través de mantener el suelo saturado con agua 100% o mantener el suelo a un 60% de su capacidad de campo. Y lo que vimos, en resumen, es que con la presencia de ivermectina en los suelos se vieron mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono y se detectaron trazas de metano, mientras que sin la presencia de ivermectina se vieron, obviamente se vieron emisiones de dióxido de carbono, pero en mucha menor medida, y no se vieron trazas de metano cuando se analizaron los gases. Y por otro lado, ¿qué pasó con los contenidos de ivermectina en este tipo de sistemas? Bueno, lo que se detectó fue que a lo largo del tiempo el sistema aeróbico no presentaba ivermectina soluble al principio y empezó a presentar ivermectina soluble a lo largo del tiempo, y eso quiere decir que entonces hubo un proceso de solubilización a través de variaciones en el tipo de materia orgánica. Y por otro lado, el total de ivermectina, o sea, el total extraíble de ivermectina en el sistema fue disminuyendo a lo largo del tiempo, más o menos en un 50% o un poquito más. Ahora bien, en condiciones anaeróbicas, la ivermectina soluble fue mucho mayor, empezó antes inclusive, empezó al día 27 y se vio que mucha mayor proporción de la ivermectina era soluble, y el total extraíble se mantuvo durante mucho tiempo y empezó a bajar más o menos en un 15% sobre casi el final del experimento. Entonces, esto lo que nos demuestra es que en condiciones anaeróbicas, si bien la materia orgánica está siendo de alguna manera más móvil o más soluble por el tema de lo que les mencioné antes, que en el bajo, en condiciones anaeróbicas, la materia orgánica se convertía en algo más fácilmente degradable también por presencia de hematita, la ivermectina en condiciones de anaerobiosis no se puede degradar, mientras que en condiciones aeróbicas sí. Entonces esto es además preocupante porque les mencioné que la ivermectina es más, es más móvil, eh, o no sé si más móvil, pero es móvil y se va hacia las zonas bajas, y una vez en las zonas bajas es más difícilmente degradable y es más estable. Entonces esto representa un desafío a la hora de plantear el tratamiento. Otras drogas que les quería comentar, que están asociadas también a la actividad ganadera, son los antibióticos. Entonces hicimos otro. Este ensayo fue realizado en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, gracias al financiamiento que nos dio la Royal Society, donde evaluamos el efecto que tiene la sulfametacina en los gases de efecto invernadero y si se puede de alguna manera mitigar el efecto que tiene este antibiótico a través de un proceso de recarbonización por agregado de biochar. Entonces lo que hicimos fue básicamente tener un suelo control, un suelo con agregado del antibiótico, con la sulfametacina, un suelo con el agregado de biochar y un suelo con todos los componentes, con el suelo, con el biochar y la sulfametacina. Esto se incubó durante 300 días aproximadamente, y luego de esos 300 días se evaluó la degradabilidad de la sulfametacina y la degradabilidad y la extracción, perdón, y la extractabilidad de alguna manera de la sulfametacina en esos suelos. Lo que se observó fue que sobre una base del 100% de movilidad en el suelo sin ningún agregado, la movilidad fue nula. En un suelo con biochar, la movilidad fue máxima, quiero decir. En un suelo con agregado de un biochar, la movilidad bajó, y en un suelo con agregado de otro tipo de biochar, la movilidad fue inclusive menor. Entonces esto quiere decir que
se podrían desarrollar procesos de la mitigación de la movilidad de este tipo de drogas en el ambiente a través del uso de enmiendas en el suelo como puede ser un material como el biochar, que además favorece la recarbonización del suelo por favorecer la retención de agua, la formación de agregados estables de materia orgánica, microorganismos, entonces todo eso favorece a la conservación de stocks de carbono. Para ver cómo eran las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se hizo y la degradabilidad del antibiótico, en realidad lo que se trabajó acá fue con el mismo antibiótico pero marcado con carbono 14 y lo que se pudo observar básicamente es que el suelo que tenía sulfametacina, este azul que tenemos por acá, el suelo que tenía sulfametacina y no tenía ningún tipo de agregado de biochar, tuvo una menor capacidad de degradar nuevamente la sulfametacina marcada a través de, por una, asumimos nosotros, que por una inhibición quizás de los microorganismos responsables de la degradación de este tipo de drogas. Y para poder corroborar todo esto, respecto desde el punto de vista de la microbiología, que es algo que también estamos haciendo con la ivermectina en los cosmos, es algo que todavía no terminamos de hacer, está en proceso, pero vamos a evaluar todo lo que es las comunidades microbianas y cómo cambian. Esto mismo se hizo con este tipo de contaminante, con el agregado de que además incubamos, perdón, incubamos una submuestra de estos sistemas con agua pesada. Agua pesada significa agua que tiene un isótopo del oxígeno, que es el oxígeno 18. Al hacer este tipo de incubación, lo que se logra es que los microorganismos que están activos luego del tratamiento incorporen en su ADN el agua con oxígeno 18. Cuando esto pasa, luego se puede extraer ese ADN de manera diferencial a través de una técnica que se llama Stable Isotope Probing, que es una forma de alguna manera, separar ADN que estuvo marcado y separar ADN que no está marcado. El ADN que está marcado quiere decir que son las comunidades microbianas que están activas luego de haber estado en contacto con el antibiótico. Entonces, de esta manera, lo que vamos a evaluar es cómo afecta realmente el antibiótico a las comunidades microbianas y cómo esto entonces tiene una influencia directa en lo que son los gases de efecto invernadero y si el biochar realmente puede cambiar esas comunidades microbianas para poder favorecer o no lo que es la mitigación del efecto del antibiótico. Todo esto último del agua pesada y de la parte microbiológica lo hicimos gracias a otro financiamiento dentro de la Universidad de East Anglia que nos dio la Applied Microbiology. No solo tiene la finalidad de promover la investigación, sino también la difusión y la educación en la microbiología. Entonces, en más o menos, todavía no está la fecha exacta, pero ya la vamos a comunicar, va a haber un workshop donde vamos a mostrar cómo se analizan de muestras y cómo es el análisis de datos, de metagenómica y de resistomas y de este tipo de análisis microbianos. Bien, entonces, bueno, a partir de todos estos datos pudimos ver la complejidad que presentan todos los sistemas de suelos, particularmente en los suelos del delta, cuando queremos evaluar los stocks de carbono y el efecto que tienen, por ejemplo, los contaminantes emergentes, como las drogas de uso veterinario, sobre este tipo de sistemas. Creo que con todo esto que comenté se dejan abiertos más interrogantes que respuestas. Eh, donde si las podemos abordar podemos llegar a un mejor sistema productivo y a una mejor conservación del ambiente, pero bueno, queda mucho camino por recorrer. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Melissa, por la charla. Y este es el momento donde pedimos que, por favor, podemos abrir los micrófonos y agradecer a nuestra expositora con un fuerte aplauso. Bien merecido por tan hermosa charla con tantos temas y trabajos mostrados. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Realmente un trabajo muy, muy interesante y muy, eh,
en sintonía, ¿no? Con todo lo que estamos viendo en el instituto respecto a, o al efecto, ¿no? De las distintas actividades productivas sobre el ambiente y cómo se retroalimenta, ¿no? Cómo a Ujú. través de las prácticas productivas tener un menor impacto ambiental. Así que trabajo fundamental. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Rubén Quintana, levantó la mano. Adelante, Rubén. Bueno, estoy viendo todavía la presentación, Melissa. Ah, perdón, perdón. Eh, bueno, Ahí está. felicitaciones por Gracias. la presentación. Creo que está muy interesante este abordaje porque, como ya lo hemos hablado varias veces, es una asignatura pendiente que hay en el país de poder empezar a evaluar cuál es el verdadero rol de las emisiones de gases de efecto invernadero de los humedales que tenemos y cómo esas emisiones van a cambiar en función de los procesos de degradación que se están dando en muchos de ellos, ¿no? Y por supuesto la ganadería es fundamental porque muchos de estos humedales están sometidos a manejo ganadero y claramente no hay evaluaciones de cómo es la interacción entre la degradación del humedal y la ganadería en sí a través del efecto directo, como vos lo mencionabas, y a través de los efectos indirectos, por ejemplo, con las drogas Ujú. de uso veterinario, ¿no? Tengo unos pequeños comentarios y una preguntita nada más, pero voy rápido. Sí. Lo primero que me parece importante cuando vos mencionás los campos que estudiaste, que acoto que además son campos que estamos trabajando con los productores para ver la posibilidad de tener mejores prácticas ganaderas que conserven el humedal, o sea, partimos de esa premisa, entonces toda esta información que vos estás presentando es muy importante. Eh, mm, Cuando hablamos de ese gradiente que hay de altos, medialomas y bajos, claramente ahí ya tenemos una diferencia aún en condiciones de años hidrológicos normales, porque los altos están excepcionalmente anegados, las Mm. medialomas temporalmente y los bajos permanentemente. Ya ahí, con esa diferencia, vas a tener cambios bastante importantes en el tipo de suelos, por supuesto de vegetación, y Ujú. todo eso va a estar de alguna manera jugando en los resultados que vos estás mostrando, con lo cual yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla del gradiente es justo esto, ¿no? Cuán frecuente es la posibilidad de que ese ambiente esté o no anegado, porque eso te va a cambiar toda esta dinámica compleja que estás mencionando. Eso, en primer lugar, me parece importante remarcarlo porque no va a ser lo mismo el alto que el bajo, ¿no? Eh, lo de Steverlink, bueno, el campo, no me acuerdo la letra que le No, pusiste. sí, le pusimos sitio R y S porque, bueno, eso está ahora yendo casi, casi ya a publicación, a ser enviado y no queremos como Ajá, mencionar ok. a los apellidos de los productores, entonces. Entonces, el campo es, si bien es cierto que estaba bastante degradado y tenían una carga bastante alta, también era cierto que tenías una condición totalmente Atípica, sí, atípica. sí, sí. Entonces, habría que ver, claro, habría que ver qué pasaría en ese mismo campo, con las mismas condiciones, pero en un año hidrológico Eso normal, ¿no? sería Porque eso buenísimo, sí, sí, es lo que, seguramente va a cambiar muchísimo. sí. Lo que yo no entendí es cuando vos decís ahí que los bichos no tenían que comer. No me quedó claro esa aseveración. ¿A qué te El- referís? Porque yo eh, entiendo que, perdón, sí, cuando está seco lo que va a producirse es un efecto de oxidación de la materia orgánica, básicamente, porque se sí, pierde la condición de anoxia, sí. ¿no? Entonces, en ese contexto, ese comentario a qué iba, porque no me quedó claro. Bien, ese comentario va específicamente a la salud, básicamente, de lo que es el ciclo biogeoquímico. Por más que haya, o sea, stock de carbono hay, no era cero, ¿sí? Claro, No es que era cero, de hecho hubo emisiones, pero al haber tanta sequía, el ciclo biogeoquímico se ve como, no me sale la palabra, como con letargia, no sé, ¿letargia se dice? Sí, creo que sí. aletargado. Aletargado, eso quiero decir. Porque básicamente el agua es la unidad fundamental de la vida. O sea, si no hay agua, o sea, nada puede vivir, pero los microorganismos Claro, pobrecitos menos porque no tienen ningún sistema de regulación. Entonces, cuando hay sequía, sobre todo los organismos del suelo
la mayoría son organismos que pueden generar estructuras de resistencia, entonces no están metabólicamente activos. Ah, ok. Entonces es como que no tienen que comer, quizás estuvo mal expresado, no es que no hay materia orgánica, sino que no pueden metabolizarla porque no están activos metabólicamente ellos, Ah, ok, por no haber ok. agua, básicamente. Sí, sí. Perfecto. Y lo otro es el tema de los medicamentos que vos Sí, mencionás bastante, que yo, bueno, eso lo hemos discutido también, pero a mí me parece importante sí. ver qué pasa con la escala temporal en los medicamentos. No es lo mismo un medicamento que fue hecho recientemente que uno que tenga 50 años, porque claramente el sistema ya va a estar como más estabilizado, ¿no? Entonces, me parece que tal vez las emisiones cambien drásticamente, por más que sean dos lugares indicados, si el medicamento es reciente o tiene mucho tiempo. Y lo último que te pregunto, y ya no saco más tiempo, es por qué en esa última parte que contaste que hiciste en Inglaterra, que me pareció súper interesante con el antibiótico, ¿por qué usaron ese antibiótico? Bien, porque es un antibiótico que se usa bastante, es un antibiótico también de amplio espectro, se usa mucho también en lo que es, ¿cómo es que se llama? En chancherías, se usa más para Ah, chanchos que para vaca, la ah, sulfametacina. ok, Y se usa, particularmente lo que pasa es que, o sea, hay muchos trabajos de eso, donde los purines de chancho se usan como fertilizante en la agricultura, y entonces esa sulfametacina, que también es difícil de degradar y demás, va a parar al suelo, y bueno, por ah, eso también ok. es importante estudiarlo, y bueno, es como un antibiótico modelo. También, y vamos a ser bastante honestos, si bien es importante a nivel productivo, era el antibiótico que tenían marcado con carbono 14, que eso es Ok. caro mandar a hacerlo. Me Pero imaginaba que también tiene había una algo así, pero relevancia, tiene igual una relevancia productiva y ok. ambiental. Bueno, gracias, muy buena No, de información. nada, gracias por los comentarios, Rubén. Bien, ¿algún comentario más? Sí. No sé. ¿Sí? ¿Alguien más, perdón? No sé si no veo si levanta la mano. Eh, Melissa, ya que mencionó Rubén la sulfametacina, Sí. ¿cómo compara con la ivermectina? ¿Es en comportamiento similar o diferente, verdad? ¿En qué sentido? En su capacidad de asociarse, por ejemplo, con el biochar, Bueno, polaridad, justamente etcétera. eso es algo que tenemos que hacer ahora, en el corto plazo. Tenemos la sulfametacina, tenemos la ivermectina y tenemos los dos tipos de biochar, y vamos a hacer ensayos de absorción, por ejemplo. Ah, Entonces, con eso vamos a poder ver cómo cambia, por ejemplo, la absorción sobre un biochar de la ivermectina con la sulfametacina. De todas maneras, los dos son muy hidrofóbicos, así que más allá de los grupos está bien. funcionales, los dos son muy hidrofóbicos y tienen poca solubilidad. O sea, igual hay solubilidad en agua. Eso, cuando hablé de la extractabilidad de la sulfametacina, es en extracto acuoso. Lo mismo que los ensayos de ivermectina. O sea, por un lado está la extracción total y cuantificación total, y por otro lado es la extracción con solución acuosa, Claro. donde se evalúa, digamos, lo que se lavaría en condiciones de escorrentía, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, sí, el comportamiento asumimos que es bastante similar, Ah, está bien. pero Ah. Sí, por, sí, por a una cuestión de eso. hidrofobicidad, Mi sí. pregunta iba a eso, es decir, si era Ah, sí, parecida, sí. si era hidrofóbica así como la Sí, sí, ivermectina sí, o. sí, sí. No sé, Sí, no la conocí. Ah, sí, pero es red. Sí. claro. Eh, bueno, Bárbara, no sé, si no hay más comentarios, creen que no hay nada. Bueno, hay gente que se desconectó, pero te dejó sus felicitaciones, Marisa. Así que, bien, entonces, si no hay más comentarios, colegas, agradecemos nuevamente a Melissa por su charla. Muchas gracias, Meli. Gracias. La verdad que muy buen trabajo. Y bueno, entonces me queda solamente invitarlos para el próximo seminario que tendrá lugar el martes 16 de abril, creo que va a ser a las 14 horas, pero ya lo vamos a comentar con detalle, que va a estar a cargo
de la arquitecta Marta Yáñez, y es un seminario que va a estar vinculado con la utilización de materias primas secundarias para la fabricación de materiales para construcción. Así que un tema que nos interesa mucho a todos, bueno, por lo que respecta, ¿no? Tanto vincula economía circular, reutilización de materiales y, por supuesto, construcción de viviendas y hábitat, que también nos interesa tanto. Así que bueno, están todos invitados para el próximo, no, para el próximo, no, perdón, para el martes 16, el próximo seminario, y ya les va a llegar la invitación correspondiente. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos el 16 entonces.